Buenos días, República Dominicana. Desde Santiago de los Caballeros, este es el inicio de Revista Hora Estelar, correspondiente al lunes 19 de febrero, el día después de las elecciones generales ordinarias municipales, realizadas ayer en todo el territorio nacional, en 157 municipios y el Distrito Nacional. La revista Hora Estelar se origina en Teleuniverso, Orgullo Dominicano, Canal 29, desde Santiago de los Caballeros al pie del monumento para todo el país y el mundo, con retransmisión por la frecuencia radial 101.9 Dale FM y por todas las plataformas digitales de Teleuniverso Canal 29. Es lunes, repetimos, 19 de febrero. Restan 65 días exactamente para el cambio de gestión municipal, es decir, para que las autoridades elegidas ayer, algunas reelegidas, tomen posesión el día 24 de abril para un nuevo periodo municipal de 4 años de gestión, tanto en los ayuntamientos como en las juntas distritales, en los distritos municipales. El santoral nos recuerda para los católicos que hoy lunes 19 de febrero es la festividad de los santos Gavino, Conrado, Álvaro de Córdoba, Marcelo, Barbato y Publio, así como Julián. Esos son los santos de la iglesia para el día de hoy. Y las efemérides nacionales reseñan que en 1858, un hecho importante en la historia del constitucionalismo dominicano, el Congreso Constituyente instalado en Moca sancionó la nueva Constitución y la remitió al gobierno provisional instalado aquí en Santiago de los Caballeros para que la publicara en los pueblos bajo su dependencia. Esto ocurrió en 1858, lo que se conoce como la Constitución de Moca, una constitución muy progresista para la época. También nos recuerda la historia que en 1870, atención a este dato, con el respaldo militar de Estados Unidos, el presidente Buenaventura Báez, otra vez está ese nombre en la palestra, el presidente Báez organizó un supuesto plebiscito para hacer creer que la anexión de la bahía de Samaná a la firma estadounidense Samaná Bay Company contaba con el respaldo de la población. Otra información relevante de la época de las efemérides, un día como hoy, 1951, siempre con las relaciones dominico-haitianas. Los presidentes dominicano y haitiano, Trujillo del lado dominicano, general, y el coronel Paul Eugene Magloire de Haití, se reunieron en Elías Piña, territorio dominicano, para firmar un acuerdo que estipulaba, entre otras cuestiones, el flujo migratorio y el recalentamiento de las relaciones entre las dos naciones. Recordemos que en época de Trujillo ocurrió la matanza de haitianos de 1937. También vamos a destacar un hecho de 2005, gobierno de Leonel Fernández. El ex capitán Quirino Ernesto Castillo Paulino es extraditado a los Estados Unidos después de ser arrestado en un operativo realizado por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas el 18 de diciembre de 2004 en la autopista Duarte. Y para terminar,
y recordar un episodio de las elecciones pasadas en 2020, hace 4 años. Hoy justamente, atención, la Policía Nacional informó que las investigaciones realizadas con respecto al tema de supuesto fraude y alteración en la Junta Central Electoral arrojan que tanto el coronel Ramón Guzmán Peralta, el entonces coronel, ese que se estamos mencionando hace 4 años, es el actual director general de la policía. Repito, las investigaciones de la policía hace 4 años arrojaban que tanto el entonces coronel Ramón Guzmán Peralta, hoy director de la policía, como el técnico de la empresa de telecomunicaciones Claro, Manuel Regalado, estaban involucrados en la presunta trama para boicotear los comicios del 16 de febrero, los comicios municipales hace 4 años, y que eran colaboradores de los autores principales del alegado hecho. Con ese detalle relevante de nuestra historia política electoral de hace 4 años, terminamos las efemérides del día de hoy y damos entrada a escena, los buenos días, a nuestra compañera, la periodista Iliana Rosario, Buenos que viene días. muy florida. Exactamente, muy tropical. En este lunes 19 de febrero, día posterior a la celebración de los comicios electorales, comicios municipales de esta República Dominicana, muchísimo que hablar, que compartir con ustedes, evaluaciones sobre este proceso, aprendizajes que en un sistema democrático siempre es preciso tener luego de cada uno de estos procesos y desde mi punto de vista una tristeza amplia por una abstención que se perfila tener números sin precedentes en la República Dominicana. Luego de haber tenido un proceso en medio de la pandemia en donde de alguna manera se justificaba un alto número de abstención. Sobre todo esto estaremos hablando, sin embargo, adicional a esas efemérides compartidas por Carlos Manuel, pues quiero compartir con ustedes esta celebración en los Estados Unidos. Hoy es el Día de los Presidentes en los Estados Unidos, que es una celebración muy importante en términos patrióticos para ese país. Y este Día de los Presidentes se celebra el tercer lunes de febrero. No es un día fijo en términos numéricos, sin embargo, siempre es el tercer lunes de febrero y su principal objetivo es homenajear al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington y Lincoln, o a los primeros presidentes, así como a todos aquellos que han desempeñado ese importante cargo a través de la historia de esa nación americana. El motivo de celebrar este día en el mes de febrero es porque ambos presidentes cumplían años en febrero. George Washington el 22 de febrero y Abraham Lincoln el 12. ¿Quién fue George Washington y Abraham Lincoln? Pues ahí mencionan todos sus logros, que es inspiración principal para la conmemoración de esta fecha, y generalmente se realizan actividades en el Monumento Nacional del Monte Rushmore, que es ese monumento en donde vemos tallado en una gran montaña las caras de algunos de los principales presidentes de los Estados Unidos. Esto ubicado en Dakota del Sur. Ahí se pueden visualizar las caras de George Washington, de Theodore Roosevelt, también de Thomas Jefferson y de Abraham Lincoln. Esta magistral obra de arte, esculpida en una monumental montaña de granito, que alcanza una impresionante altura de 18 metros. La impresionante pieza escultórica fue realizada por el escultor danés-estadounidense Gutzon Borlaug, y es un claro homenaje a la memoria, vida y obra de todos aquellos hombres y líderes políticos de la nación americana que hoy forman parte de su historia. Muchos presidentes ya han formado parte de esta trayectoria en los Estados Unidos y bueno, con esta efeméride pues también recordamos hechos ocurridos hoy. Hay que recordar 2 sucesos necrológicos del fin de semana antes de que entremos al detalle de las noticias del día, y son también noticias, uno que afecta al deporte dominicano en general, ocurrido en Santiago, y otro que afecta a la judicatura, ocurrido en Santo Domingo y afectando a un santiaguero. Vamos al detalle de decir que este fin de semana
se conoció el fallecimiento aquí en Santiago de Reinaldo Antonio Bisonó Fernández a la edad de 92 años, presidente ad vitam de Águilas Ibaeñas, un reconocido deportista con grandes aportes, no solo al béisbol, con una incidencia tremenda en Santiago en múltiples áreas del deporte, incluyendo el baloncesto, boxeo y otras disciplinas, sobre todo el béisbol, no solamente el béisbol profesional. Bisonó tenía 92 años, repetimos, murió en esta ciudad, se mantuvo activo hasta los últimos meses de su vida, un asiduo visitante de su despacho, su escritorio en el Estadio Cibao, en las oficinas de Águilas Ibaeñas, equipo al cual perteneció desde joven y participó en grandes momentos de la historia del equipo. Fue de los propulsores de la idea de la construcción del Estadio Cibao. También se le atribuye mérito para la construcción de la hoy Arena del Cibao, antes Palacio de los Deportes. Incidió como primer comisionado nacional de béisbol en lo que fue la expansión del béisbol dominicano. Fue un gran propulsor del deporte aficionado, manteniendo un equipo y una liga con el nombre de su padre, Arturo Bisonó Toribio. Aunque había nacido en el municipio de Altamira, su vida fundamental la hizo en Santiago. También fue servidor público, funcionario, llegó a desempeñar importantes funciones en el tren gubernamental. Fue sepultado en el cementerio Fuente de Luz. Hubo homenaje con guardia de honor de los presidentes ad vitam de Águilas Cibaeñas que sobreviven, que son Winston Chilote Llenas, José Augusto Vega Inver y el Peje, caramba, el nombre de el presidente ad vitam tercero de Águilas Cibaeñas, que se me escapa de momento, así como del presidente del Consejo Directivo de Águilas, Víctor García Suet. Paz al alma de Reinaldo Antonio Bisonó Fernández, Papi Bisonó. Juan Álvarez Piola, el Peje, una figura muy querida en el ámbito de Águilas Cibaeñas, es de los 3 presidentes ad vitam que tiene el equipo. Ese fue un obituario notorio. El sepelio ocurrió entonces en el día de ayer, que era el día electoral. Antes y ahí hay algunas imágenes. Así es, de la Guardia de Honor, que no solo hicieron miembros del Consejo Directivo de Águilas Cibaeñas y sus accionistas, sino también que una representación importante de los colaboradores en términos administrativos del Estadio Cibao, así como también en representación de los jugadores y la alta gerencia del equipo. Estuvo su gerente general Ángelo Valles, Tony Peña, en representación de los jugadores, así como también un grupo de los mismos peloteros del equipo Águilas Cibaeñas. Antes de pasar al siguiente auditorio, debo decir que, como era conocido cariñosamente el señor Papi Bisonó, era probablemente uno de los propulsores deportivos vivos más destacados que tiene nuestra ciudad de Santiago, con trascendencia exactamente en el país completo por sus aportes, por sus donaciones, por su atención constante al crecimiento del deporte en sentido general, no solamente del béisbol. Tuve la bendición de haber compartido oficina casi enfrente y conocer de la disciplina que tenía al llegar todos los días a la misma hora al Estadio Cibao. Todavía hasta poco antes del momento de su muerte iba a las oficinas, allí leía los periódicos, se actualizaba, interactuaba con todos los empleados del Estadio Cibao, justamente buscando siempre mantenerse al tanto y vigente. Mi admiración, nuestra solidaridad, por supuesto, para toda su familia, pero siempre será una persona que permanecerá en el recuerdo de quienes tuvimos la oportunidad de conocerle de cerca y sobre todo por ese ánimo que siempre le caracterizó. Y fue un gran técnico, un conocedor del béisbol y un hombre que desempeñó posiciones importantes hasta ser declarado presidente ad vitam de Águilas. Fue gerente general del equipo en varias oportunidades. Bajo su liderazgo el equipo obtuvo 6 o 7 campeonatos de los 22
que tiene Águilas Ibaeñas, estuvo involucrado en muchos de ellos y fue de los que estuvo en el primer campeonato, por cuanto las reseñas aceptadas indican que la idea de la construcción del Estadio Cibao fue en una reunión de amigos del hijo de Trujillo. Y allí se le pidió la construcción del estadio en Santiago con sus amigos de la época, y él estaba bastante joven para la época, en los años 50, inicio de los 50, en esa reunión en que se le solicitó a Radamés, Leonidas Radamés, por eso se llamaba así el estadio inicialmente, que se construyera el hoy Estadio Cibao. Y tiene en su haber también pues el ser el propulsor para la firma de Don Gelo Dironé. De Gelo Dironé y de William Castro, entre Así otros es. Peloteros. O sea, que fue una persona activa, con un protagonismo en Águilas impresionante. Equipos de voleibol, equipos de béisbol, estuvo vinculado al boxeo, fue el manejador de Enrique Sánchez, un destacado boxeador dominicano, lo llevó a una pelea mundialista. En fin, era muy activo en los medios de comunicación, participaba como cronista deportivo en un programa en que estuvo participando hasta los últimos meses. O sea, era una figura muy querida, apreciada. Y de hecho, como parte de la Guardia de Honor también participaron cronistas deportivos, honrando estas características que tenía Don Papi en la participación de programas vinculados al deporte, y allí estuvieron presentes, adicional al equipo de prensa de Águilas Ibaeñas, también miembros de la ACDS, rindiendo honor y tributo en conjunto a los miembros de la directiva y empleados y colaboradores del Estadio Cibao. Por otra parte, el otro obituario notorio afecta al mundo jurídico y es de un santiaguero también. Se dio a conocer ayer la muerte del ex juez vicepresidente y sustituto del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Luciano Pichardo, una figura muy importante en la historia del derecho dominicano, un hombre de grandes luces intelectuales, como un jurista, un jurisconsulto de una dilatada carrera profesional, original de Santiago, nativo de Santiago de los Caballeros, Rafael Luciano como apellido, Rafael Luciano Pichardo, que vemos en la imagen. Tenía 82 años, creo, si mal no recuerdo, a la hora de su fallecimiento, que ocurrió ayer. No tenemos más detalles de las exequias. Vamos a ver más adelante si conseguimos los datos para dar a conocer, para que así interesados, amigos relacionados que quieran acompañar a la familia en este momento doloroso por la pérdida de esta figura del derecho dominicano, Rafael Luciano Pichardo. Paz a su alma. Y tenemos que continuar con lo que son las demás informaciones del día, que tienen que ver con la jornada electoral de ayer, una evaluación general, primero la reseña de sucesos, del desarrollo de las votaciones, el tema de algunos incidentes, unos incidentes previos que ocurrieron también el día anterior, algunos luctuosos, unos vinculados directamente a la parte política, otros desvinculados, aunque ocurrieran cerca de recintos electorales, como fue el caso de una riña por problemas personales en Barahona, en que fue a machetazos un ataque ahí con unas imágenes sumamente violentas que trascendieron ayer. Pero eso no tenía nada que ver con las elecciones, nada que ver. Lo propio ocurrió con la persona fallecida en Asua, cuyos familiares anoche aclaraban que el inconveniente no se trataba de temas políticos, porque amanecimos con la lamentable información ayer, iniciando el proceso de votación, que ya había un muerto en Asua, y aunque era un dirigente PRMista, más adelante estaré compartiendo con ustedes la reseña de los familiares, quienes desligan la parte política. Y la policía dice también que fue un incidente por problemas de convivencia, algo así fue que dijeron, un tema de convivencia social. Así es. Que son los conflictos personales de familias, de barrios que se producen, que no directamente el tema político. En el previo sí hubo un incidente que tuvo que ver con la situación de la política. De todas maneras, los incidentes de ese nivel
fueron mínimos. Para un proceso de esta envergadura, muy pocos incidentes notorios. Se reseñó mucho del retraso en el inicio de los trabajos en algunos colegios y recintos. Eso es inaceptable, aunque propio del comportamiento del dominicano y de la irresponsabilidad personal de funcionarios o personas que se comprometen a ser funcionarios de colegios electorales e incumplen con sus responsabilidades con la puntualidad, que fue uno de los problemas. Este proceso inició a las 7 de la mañana, oficialmente era la hora de inicio, de apertura de las votaciones, y cerró a las 5 de la tarde. Eso es una novedad porque se reduce ese periodo extensísimo que existía antes desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces ahora el periodo es más corto, que tiene lógica y debería ser todavía más corto para que la gente acuda, y sin embargo la gente, hasta ahora la proyección indica que más de la mitad de las personas, de los 8.100.000 personas como ciudadanos hábiles para votar, no acudió a los colegios de votación. Es decir, que incumplió su responsabilidad ciudadana, su deber constitucional de ejercer el derecho al sufragio, que es un derecho, no una obligación en República Dominicana. No es penalizado quien no ejerce el sufragio, sin embargo es una responsabilidad ciudadana, un deber, está dentro de los deberes que señala la Constitución como parte de las responsabilidades de cada ciudadano. A pesar de las motivaciones constantes que se hacían posterior al mediodía, en donde la mayoría de colegios visitados, por lo menos en Santiago municipio, no alcanzaban ni siquiera el 40% de las votaciones, de las personas hábiles para votar en cada una de esas mesas, a pesar de esas motivaciones, a pesar de la insistencia en que las personas participaran de este proceso, lo que se vislumbra es que este porcentaje de abstención va a tener o va a marcar un precedente negativo en los procesos democráticos de la República Dominicana. Yo de manera particular decía ayer, como parte de la transmisión especial que hacíamos en este canal, que esta fiesta de la democracia que se ha denominado y tanto se ha popularizado el término, no es tal fiesta si los invitados principales no asisten, no acuden. Y yo no calificaría el proceso de totalmente exitoso si no se ha logrado todavía esa motivación y esa necesaria vinculación de la ciudadanía. Leí en un tuit ayer en donde se decía cómo es posible que el único día en el que podemos ejercer el poder ciudadano que tenemos cada uno, desperdiciamos esa oportunidad y no la utilizamos. Hoy las pataletas, el decir yo pensé que otro podía ser mejor, hubiese elegido a tal persona mejor, pues no cae, porque la mayoría de los dominicanos y dominicanas no ejercimos esa responsabilidad para luego entonces poder hacer exigencias ciudadanas lógicas. En sentido general, un proceso que transcurrió en relativa calma en la mayoría de municipios de la República Dominicana, un proceso que por parte de los observadores internacionales que han visitado la República Dominicana para tales fines ha sido calificado como exitoso, siempre evidente, algunas situaciones que mejorar, el mismo tema de la tardanza, el mismo tema de esa también desvinculación social que tiene el dominicano de este tipo de procesos en el interés de participar de manera responsable en las mesas, y veíamos y notábamos ciertas deficiencias, incluso en conocimiento de muchos de los directivos de las mesas electorales. Sin embargo, en sentido general pudiéramos calificar estas elecciones como exitosas en términos logísticos, una Junta Central Electoral que procuró ser transparente en todo momento, de vincular a la sociedad en temas informativos y educativos para ejercer el voto, y aún así pues sabemos que hay muchísimas situaciones que mejorar, que imaginamos serán corregidas en términos técnicos y logísticos para este próximo proceso del mes de mayo, en donde necesariamente, por tratarse de temas presidenciales y congresuales, deberá mover una mayor cantidad de personas, porque tradicionalmente las personas
muestran más interés a este tipo de elecciones. 6:26 minutos de la mañana, estamos en Revista Hora Estelar. Hay mucho más que comentar e informar. Quédese con nosotros. Continuamos en Revista Hora Estelar en este día después de las elecciones generales ordinarias municipales de 2024, realizadas ayer en todo el país. Una rápida evaluación del proceso en líneas generales determina que fue exitoso en términos de la organización y que el primer premio hay que entregárselo a la Junta Central Electoral, así como a los miembros de las juntas electorales de todos los municipios del país y del Distrito Nacional. Una organización que estuvo revestida de transparencia y de mucha eficiencia y eficacia, porque se cumplieron los objetivos y la Junta lo que planificó, lo que prometió, lo hizo. Un buen discurso de apertura del presidente del organismo a cuando comenzaba el proceso a las 7 de la mañana y posteriormente para el cierre, y la promesa de que a partir de las 8 de la noche o cuando se tuviese computado el 20% por lo menos de los colegios, lo que ocurriese primero, iban a dar los boletines, y los boletines comenzaron al filo de las 8 de la noche. Y ya se tienen los resultados y están disponibles y no han parado, están en la red y no hay ningún espacio para especulación, para la difusión de rumores, yo creo que no habrá espacio ni para el pataleo, aunque el pataleo comenzó antes del final. Sí, y una vez ya se iban mostrando a partir de ese primer boletín las actualizaciones en la medida que llegaban resultados de más colegios electorales, pues era evidente que la oposición en la representación de Fuerza del Pueblo realizó un encuentro con la prensa en donde manifestaba el uso indiscriminado de los fondos del Estado para la compra de la intención de ese voto en el partido oficialista del PRM. Incluso acusaban de manera específica que en algunas mesas de votación hasta bonos de Navidad se daban con cantidades específicas para la compra de artículos, y que esto de alguna manera también facilitaba el hecho. Lo propio también lo hizo el representante del Partido de la Liberación Dominicana en la Junta Central Electoral, el señor Danilo, que ex ministro de Deportes en el gobierno de Danilo Medina. Danilo Díaz, así es. Y pues era un discurso prácticamente copiado del Fuerza del Pueblo, o sea, me refiero a la similitud de las denuncias que se realizaban, o sea, que ese pataleo era lógico que se viera. Algo que me llamó la atención y que destaco es que, contrario a procesos anteriores, todos los candidatos, por lo menos los más reconocidos, cuyas movilizaciones para el tema de la votación es muy mediática, lo hicieron muy temprano. O sea, ya, de alguna manera también motivando a esa población y a sus seguidores a que lo hicieran temprano. El presidente de la República... Pero la nota más jocosa y la que dominó el escenario de los que fueron a votar, de las figuras que eran seguidas por los medios cuando acudían a votar, es el caso del expresidente Hipólito Mejía. Es para el anecdotario. Y además su comportamiento como tal marcó una pauta que debieron seguir otros, debieron imitar su discurso de respeto al proceso, de cordura y de no expresión de nada que denotase una inclinación política, que es evidente, la inclinación política. O sea, Hipólito Mejía, si va a hablar, es del PRM y los candidatos y de su hija. ¿Y por quién va a votar? Va a votar por su hija. Eso es obviamente, eso ni se pregunta. Pero algunos candidatos como que se les fue el seguro y hablaron más de la cuenta. Debieron copiar de Hipólito Mejía, que le preguntaron, ¿y cuáles son sus expectativas? No, yo no tengo nada que decir, ni mi expectativa, nada. Yo no puedo decir nada porque se puede interpretar de otra manera. Yo no tengo que opinar sobre este proceso, lo que la gente que va a votar. Y el discurso
del presidente de la República pidiendo que la gente fuese a votar. Era la exhortación por quien fuese, y de la vicepresidenta en Santiago, que cada vez que yo veo a Raquel Peña, y lo tengo que decir aquí ahora, como he estado diciendo, veo a una señora funcionaria del más alto nivel que va adquiriendo una madurez política que es quizás una de sus debilidades para ir como oportunidad de mejora, que es más notoria y que se comporta como una verdadera funcionaria, que ha borrado a todas sus antecesoras como vicepresidente de la República y que ha demostrado un peso específico, una imagen que ha respetado la solemnidad del cargo, que ha sabido cumplir sus responsabilidades como figura, complemento, parte del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo son dos personas, presidente y vicepresidente, y ella lo ha cumplido como nadie, y cada vez ese comportamiento es más de una mujer de Estado, en sus declaraciones, hasta la imagen que proyecta, la sobriedad en el vestido, lo que transmite. Raquel Peña para mí es una superestrella de la política dominicana y un verdadero activo que hay que preservar para el futuro cercano como una figura que puede ser de trascendental importancia en la vida democrática dominicana. Lo estoy diciendo así para los que saben escuchar y entienden lo que estoy diciendo. Al margen de simpatías y aprecios, le tengo un aprecio particular y unos afectos mutuos que son más que evidentes en ocasiones, pero estamos ante una figura que hay que comenzar a pensar en grande con respecto a la labor y el futuro político de Raquel Peña Rodríguez. Lo estoy diciendo hoy, 19, ¿verdad? 19 de febrero. 19 de febrero de 2024. Estoy pensando más allá, estoy mirando más allá de la curva, para que usted también lo piense. Eso hay que decir sobre Raquel Peña Rodríguez, la excelentísima señora vicepresidente de la República, y ahí están las imágenes de cuando ejercía el derecho al sufragio en uno de los colegios electorales instalados en el Palacio Municipal, que queda justo prácticamente detrás de lo que fue su residencia de toda la vida en el sector La Trinitaria de Santiago de los Caballeros, y ella ejerció su derecho y se dijo que iba a acompañar al presidente y que iba a estar en las tareas propias del día, enseñando lo que votó, saludando de la manera más cálida que llama la atención, Iliana, si tú sigues su comportamiento, que ella saluda muy afectuosamente a determinadas personas cercanas, que pueden ser amigos, miembros de la prensa, relacionados, con una calidez, con una cercanía muy notoria, sin aparatosidad, no es una señora de estridencias, mantiene su compostura, no es una modelo para estar exhibiendo cuestiones rimbombantes, y ha tenido un ejercicio excelente desde que fue candidata. Su eficiencia cuando acometió en aquella campaña en medio de la pandemia la responsabilidad de buscar un aporte del sector político de oposición para contribuir al combate de COVID-19, cuando ella fue responsabilizada de la instalación de lo que se llamó entonces hospitales móviles, que eran una donación del PRM, y que se instaló uno en La Vega y otro en una comunidad de la línea noroeste que no recuerdo su nombre ahora. De manera que quiero hacer esta reflexión, este comentario muy personalizado y muy desde mi punto de vista sobre la imagen, la trascendencia, el rol, la importancia política
el desempeño de Raquel Peña Rodríguez. Bueno, y mencionar que Santiago representó un punto de atención mediática importante, no solamente por la relevancia que tenían estas votaciones municipales, que tienen estas votaciones municipales, y la trascendencia de Santiago como provincia, incluyendo todos sus municipios en términos electorales, sino también porque una gran cantidad de figuras políticas reconocidas ejercían su voto en Santiago, ejercieron su voto aquí, como fue el caso de la vicepresidenta de la República, de igual manera el candidato a senador, pero por su trascendencia como exministro de Salud Pública. Lo propio hizo también el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Abel Martínez, que realizó su voto muy temprano en la mañana, esto en comparación con procesos anteriores en los que regularmente eran convocados para horas de la tarde. Los candidatos, ambos candidatos más, digamos que más reconocidos, tanto el señor Ulises Rodríguez como el señor Víctor Fadul, también votaron muy temprano en cada una de sus mesas de votación. En el caso de Víctor Fadul, en la logia que se encuentra en el centro histórico de nuestra ciudad, a las 8:30 habían sido convocados ya los medios de comunicación. La logia de la calle Restauración, así es, esquina Mella, porque hay otra logia en la calle Bel Air entre San Luis y Sánchez. Y bueno, y ahí Mella también, con la misma mesa de votación se hacía alusión a sus raíces familiares, su familia que se desarrolló a 100 metros de su casa. Exactamente, que se desarrolló en esas calles del centro histórico, en esa zona. Ahí votaba Víctor Fadul. En el caso de Ulises Rodríguez, que lo hizo a las 9 de la mañana, según la convocatoria, en el albergue infantil. Y ya desde muy temprano los medios iban cubriendo. El expresidente de la República, Leonel Fernández, también lo hizo en la mañana temprano. El presidente de la República a las 10:30 de la mañana en el Colegio Babeque. Y Carlos Manuel hacía alusión a los llamados que hacían estos dirigentes temprano. Y en el caso del presidente Luis Abinader, adicional a ese llamado y motivación a que las personas fueran a votar, pero también hizo alusión a los lamentables hechos de violencia que se habían producido horas antes y el llamado a que ningún tipo de acción violenta pudiera dañar un proceso que desde tanto tiempo se había preparado con esmero. Pero adicional, mencionó algo que para mí fue una confirmación luego de la hora de cierre, y es que decía, bueno, el porcentaje de abstención por cómo va el proceso hasta esa hora se espera pudiera ser igual que en procesos anteriores. O sea, que un tema que yo de manera particular esperaba que por lo menos mostrara algunas luces de mejora, no fue así, y ya lo vaticinaba el presidente de la República en el momento de su voto. Sin embargo, yo quiero emitir un comentario y un análisis mucho más amplio más adelante sobre ese tema, porque para mí es el tema relevante, es la altísima abstención que va a proyectar, probablemente sea histórica, récord, por encima de la abstención del 2020, que fue una abstención motivada o condicionada por el tema de la pandemia de COVID-19 y por el fracaso de las elecciones de febrero anterior. Estamos hablando de la abstención de marzo 15, hace 4 años. 6:45 minutos de la mañana, estamos en Revista Hora Estelar. Revista Hora Estelar, no está con nosotros Jaime Tomás Frías Carela. Es importante decir, para quienes no lo saben o se le olvidó, que él es el presidente de la Junta Electoral de Santiago y que ha estado muy afanado en las tareas propias de esa labor cívica desde la semana pasada. Es entendible que no esté hoy con nosotros y quizás esté mañana, dependiendo, porque ahora en las juntas municipales electorales el cierre, el final, es el tema del cuadre de las actas y del tema de la determinación de quienes ganan las regidurías por 2 situaciones. Una, el voto preferencial en el nivel de regidores, como también lo fue en el nivel de alcaldes y de directores de distritos y miembros de juntas distritales, y la aplicación del método de Home.
que eso hay que dar algún detalle, porque pudiera ocurrir Eso va a ser que complicado. una persona en el nivel de regidor, pudiera darse el caso, obtenga mayor cantidad de votos que una persona de un partido minoritario, Sí. vamos a decir así, de un partido minoritario, un candidato a regidor, obtuviese mayor cantidad de votos que otro candidato de un partido mayoritario, y que esa persona, aplicando el método de Home, pudiera quedarse fuera, no ser elegido, y el que obtuvo menos, pero es de un partido de los que globalmente obtuvo mayor cantidad de votos, es mayoritario, pudiera darse el caso. Es una posibilidad, que es una de las cuestiones que da lugar a controversias en la aplicación del método de Home, ¿y qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo se aplica el método de Home? ¿Y qué es lo que pasa con el voto preferencial? El voto preferencial se le atribuye al candidato un voto, a quien el elector marcó su cara, no importa del partido que sea, ese es un voto directo para ese candidato, que pertenece a un partido. Para el cálculo de cómo se atribuyen, vamos a poner algo más sencillo en una localidad que sean 5 regidores, porque en Santiago son 41, divididos en 3 circunscripciones, que sean 5 regidores y haya que repartir, o sea, 5 puestos entre todos esos partidos, y que se computen los votos primero individual, los votos que cada regidor obtuvo. Cada regidor tiene tantos votos individualmente, pero eso no va para la atribución de las posiciones, sino es sumar todos los votos de esos partidos, de cada partido, de todos los regidores, y dependiendo de quién queda primero, segundo y tercero, se aplica entonces el método de Home y dice, de los 5 regidores, al partido X le tocan 3, al partido Y 1 y al partido O 1. Entonces van a tomar de los más votados de cada partido, de esos partidos. Y puede darse el caso que un candidato del partido Ñ obtuvo más votos que uno de sus regidores, pero el partido Ñ no cayó en el método de Home, que se le iba a atribuir un escaño. Espero que me hayan entendido. Sí. He tratado de hacerlo Es que es complejo. lo más simple. El método es complejo y sobre todo tratándose de la primera vez que otorgamos votos preferenciales a los regidores, Que es votos muy individuales. correcto eso. Es así un debe gran ser. avance. Claro, claro que Es sí. un gran Sin embargo, eso elimina ese arrastre que votaban por el candidato a alcalde, ya automáticamente estaban votando por todos los regidores. pero lleva a la interpretación Eso es un gran de avance. que como yo voté por ese regidor y si ese regidor tuvo mayor cantidad de votos, porque ahora el voto es individual, ¿por qué no gana? Y entonces ahí es válida esta explicación que hace Carlos Manuel sobre estos métodos de conteo que determinarán entonces cuáles serán los regidores gananciosos, victoriosos en este proceso municipal. Por ende, desde ayer conocíamos ya, desde anoche específicamente, desde el primer boletín emitido a partir de las 8 de la noche, conocíamos en las candidaturas a la alcaldía o directores municipales. Sin embargo, esto no ocurrirá tan rápido con el tema de los regidores. Y el mismo proceso de conteo también provocará el lógico pataleo de muchos regidores que entonces van a impugnar cualquier decisión en ese sentido. Tocará entonces esperar algunos días más, probablemente toda esta semana, para los resultados finales en términos de regiduría. Hay que hacer un análisis global de todo y hay muchas lecturas, hay muchas enseñanzas y hay parte del folclore. Yo quiero insistir en el comportamiento. Aquí vemos en pantalla el momento del ejercicio del sufragio por parte del candidato a senador por el PRM y aliados en Santiago, el médico Daniel Rivera, quien fuera el ministro de Salud Pública hasta hace poco, y aquí está el momento de Hipólito Mejía. Este fue el momento clave de la parte más anecdótica, porque al momento de presentarse a la mesa de votación y requerirle de manera correcta al presidente del colegio electoral que presentase su cédula,
al expresidente no la tenía, se le olvidó, el arma principal para la votación. Y ha llamado la atención que algunos, inclusive un amigo me decía ayer, que cómo permitieron entonces que uno de los asistentes, de los acompañantes de Hipólito, sacase un celular y le enseñase una imagen de la cédula. Bueno, ese era uno de los acompañantes, ese no iba a votar en ese proceso porque tenía el celular, que está prohibido el uso de celulares en los colegios en el proceso de votación, y porque el presidente del colegio electoral actuó de manera muy correcta, correctísima, digo yo, cuando amablemente le dijo que necesitaba la cédula. O sea, el ordenamiento para la votación indica que hay que presentar su cédula física y quien no la presente no puede votar. Entonces, como en el caso de que se trata, era un colegio electoral ubicado en el Archivo General de la Nación, esto está como a 200 metros de la residencia de Hipólito Mejía en Santo Domingo, la mandaron a buscar al vehículo o a la casa probablemente, y cuando la tuvo ya en posesión física, hizo el proceso. Llamó también la atención en ese proceso que había una dama que estaba acompañando como protocolarmente a Hipólito Mejía y llegó hasta el podium de votación. Y él le dijo, no, como echa para allá, ya está bueno, porque mi voto es secreto. De manera muy... Ahí estaba déjame ver si ese... Sí, era esa. No, esa no era la dama, no, era otra, era con otro vestuario, que él le dijo en un momento, no, espérese, eche para allá. Pero Hipólito se constituyó en todo un espectáculo. Hipólito está usando unos tenis muy pintorescos. Sí, bueno, yo participé en aguiluchos. Sí, no, pero lo he visto con unos color naranja fluorescente, otros verdes. La verdad es que Hipólito sigue siendo un personaje. Y él ofreció declaración, sí, ahí está son amarillos eso, de aguiluchos, de pollito, amarillo pollito. Y el hombre ofreció declaraciones, habló a uno de los reporteros, le dijo que, como tu jefe, le dijo. Y le inquirió ahí, la reportera salió huyendo. Yo no sé qué fue lo que le dijo o quién era su jefe, me quedé con esa curiosidad. Y a otro le dijo si confiaba en el proceso, y sé que él confiaba porque no está Roberto Rosario en la Junta Central Electoral. Dios mío. Siempre tan directo y pintoresco. Pero él no dice mentira. El expresidente él dice Hipólito lo que él cree y como él lo cree y no rehuye. Y fue muy... consistente en el tema de que no, yo no puedo opinar, que usted quiere, las expectativas, no, yo no puedo decir nada de todo lo que hay que dejar que la gente vote. Bueno, algo hay que decir sobre este proceso, es que yo, desde mi interpretación, entiendo que ni siquiera los mismos PRMistas dimensionaron el tipo de victoria que iban a tener de manera arrolladora y aplastante una barrida, en la mayoría de municipios. Es así. Después de la pausa, porque no dará el tiempo en estos pocos minutos que nos quedan previo a la pausa de 7 de la mañana. De Santiago, que tenemos unos candidatos. Hay que hablar de Santiago. Que nosotros no sabíamos que eran candidatos. Yo confieso que hay dos personajes ahí que yo no sabía. Así que del mapa, y ese mapa lo vamos a explicar luego de la pausa, y vamos a explicar cuáles fueron los municipios en donde no ganó el PRM, cuáles fueron los donde no ganó el Partido Revolucionario Moderno, sin embargo, sí ganaron aliados. ¿Y cuáles cambian? ¿Y cuáles cambian? ¿Y en cuáles hay cambio, por supuesto? O sea, en cuáles ganó la oposición, quiera la que fuese. Por ejemplo, en Santiago ganó la oposición. O sea, se desplazó al partido que tenía la alcaldía. Ahora va un alcalde de un partido diferente. Santiago es una plaza, la palabra puede sonar fea. Santiago es una plaza maldita electoralmente. No tiene dueño. Los santiagueros votan de castigo o de premio. Los santiagueros no tienen definición de que es una plaza que la domina tal o cual partido. Y la historia lo ha demostrado así. Sí. Santiago es... Hay plazas como la Altagracia, por ejemplo, Higüey, que es dominada totalmente por una misma familia y que de manera tradicional. Y San Juan de la Maguana. Así es. Que tiene un dueño que se llama Félix Bautista Rosario. Ah, es pariente suyo. Sí, casi primo hermano, pero no creo que ni cerca. Pero bueno, después de la pausa vamos a detallar todo. De lo mucho que hay que comentar, hay que hablar de la abrumadora victoria por tercera vez de Kelvin Cruz como alcalde de La Vega. Creo que es el más votado del país. 77%, eso fue una paliza virtualmente
del alcalde candidato del PRM a la reelección y que la logró, que es Kelvin Cruz, quien también es presidente de la Federación Dominicana de Municipios, que es el candidato del PRM. 7 de la mañana en punto, revista Hora Estelar. Voy para el aire. Ok. Revista Hora Estelar, 7:05 de la mañana. Ahora vamos a ver los colores, el mapa municipal cómo queda. Hay un mapa del 2020 que puede servir de comparativo. Aquí está el mapa de del los 2024. Del 2024, resultados preliminares. Hay una tendencia que es difícil de cambiar. Un mapa prácticamente todo azul. Y hay unos colores ahí que hay que cuestionar, que pueden ser de aliados o puede ver. Y vemos que en color morado hay muy pocos y son unos municipios muy pequeños del sur. Voy a detallar de los más reconocidos, digamos, en los que no ganó el partido oficialista PRM. Por ejemplo, de los municipios cabecera de todas las provincias, solo en 4 de ellas no ganó el PRM como partido directo. En Higüey ganó Karina Aristi, que ha continuado la dinastía que inició su padre, Amable Aristi, con el Partido Liberal Reformista, que es aliado al PRM. Estoy hablando de los que en los que no ganó, digamos, que el partido como tal. En Asua ganó Justicia Social, que también es aliado al PRM, que es el partido de Julio César Valentín. De Julio César Valentín. Así es. Pero en ambos fueron aliados, como hacemos referencia. Sin embargo, en los municipios en los que sí ganó la oposición serían 2 municipios cabecera, Lenín de la Rosa en San Juan de la Maguana, no por mucho, realmente fue muy cerrado. Eso es Félix Bautista, ese territorio de Félix Bautista, sí. Y es muy notorio y merece un comentario aparte que se cierra el paso, derrotan a la eterna síndico primero, y no le gustaba que le dijeran así. Era síndico cuando se le llamaba síndico. Hanoi, ahora no recuerdo el apellido, Hanoi lo que sea, que ahora la veo de rubia también. Está rubia, Hanoi. Y ella fue primero por el PLD, se pasó a la Fuerza del Pueblo y ahora dio el salto al partido del gobierno, o sea, buscó por aquí que yo puedo seguir, o sea que Hanoi Sánchez es el apellido, Hanoi Sánchez. En el caso de los PLDistas, entonces ganaron en San Juan de la Maguana y en Monte Plata. Héctor Figari en Monte Plata, ambos del PLD, fueron los 2 municipios cabecera en los que no ganó el PRM o aliados. Sin embargo, como no podemos hablar de los 158 municipios aquí, vámonos entonces con los 10 más poblados, en donde cuenta con mayor cantidad de votantes. Por ejemplo, iniciamos con Santo Domingo Este. Ahí la victoria la obtuvo el pastor Dio Astacio, quien es pastor, abogado y comunicador y además fundador de 2 iglesias evangélicas. En este gobierno, Dio Astacio ha tenido varias funciones: director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del Consejo de Gestión Presidencial, enlace de las iglesias evangélicas con el Poder Ejecutivo y coordinador del Gabinete de Familia. Dio Astacio en Santo Domingo Este. Nos vamos al Distrito Nacional. Carolina Mejía es la virtual ganadora de este proceso. La alcaldesa repite por 4 años más, es economista y empresaria y una de las figuras principales del PRM. Fue candidata a la vicepresidencia en el 2016 por este partido y actualmente es secretaria general del Partido Revolucionario Moderno. En Santiago de los Caballeros, José Ulises Rodríguez, quien es ingeniero en tecnología y construcción, adicional abogado. Fue diputado por 3 veces en Santiago y en esta gestión ha sido director ejecutivo del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria. Se encarga de impulsar parques industriales y las zonas francas. En Santo Domingo Norte,
Betty Jerónimo era conocida desde antes de entrar a la política por su desempeño como bailarina en el programa Divertido con Hochi, Perdone la Hora, y conoció la política de la mano con su esposo, el exalcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández. Estudió comunicación social y tiene varios negocios desde el 2020, es diputada. En Higüey, Karina Aristi, la heredera de la dinastía Aristi en el este. Karina es diseñadora de interiores y vuelve a la alcaldía que dirigió durante 18 años su padre. En Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, otro que vuelve, repite. Francisco fue alcalde de Santo Domingo Oeste desde el 2002 hasta el 2010. Ahí le dio un chance a su hijo para que lo fuera hasta el 2016 y volvió entonces en el 2020. Esta vez se repite en su segundo mandato consecutivo. En Los Alcarrizos, Danilo Santos, que vuelve después de haber sido alcalde por 14 años seguidos, desde el 2006 hasta el 2020. En esta gestión ha sido viceministro para las comunidades dominicanas en el exterior, Mirex. En La Vega, avasallante Kelvin Cruz. Kelvin es ingeniero civil con maestría en ordenamiento territorial y urbanismo. Este señor está acostumbrado a ganar con márgenes bastante amplios. Es alcalde desde el 2016, cuando fue el más votado en todo el país, como ahora, que probablemente también lo sea. En San Cristóbal, Dionisio Nelson de la Rosa, que es empresario agrícola de formación administrador de empresa, y en San Pedro de Macorís, Rafa Ortiz Díaz, también del PRM, ingeniero en sistema y productor de Chinola. Es el virtual ganador de la alcaldía de San Pedro de Macorís. Bueno, ahí está señalado lo que puede decirse en líneas generales, al margen de los colores del mapa, es que el PRM ha dado una demostración de poder extraordinaria y que el arrastre de partidos que se quería, de las grandes organizaciones o de las figuras presidenciales, que era el propósito de separación de las elecciones que se quería lograr, se logró en derecho, porque por primera vez se elimina el arrastre de manera legal. No hubo arrastre, es el voto preferencial, como debería ser, para el nivel de municipios y distritos municipales, alcaldes y regidores, directores y vocales. Pero en la práctica ha habido la fuerza del poder del partido en el gobierno. Así como en el 2020 el mapa estaba totalmente, en el 2020 no, 2016 creo, hay un mapa por ahí, que era totalmente morado, solo tenía un puntito rojo al final, que era la alcaldía de Amable Aristi Castro. Ahora ocurre lo propio por provincias o por cabeceras de provincias. Y en las grandes demarcaciones, entiéndase las mayores concentraciones de votantes, que son Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo Este, Norte y Sur. Sur, no existe Santo Domingo Sur, Este, Norte y Oeste. El partido en el gobierno se impuso de manera abrumadora. Eso es una victoria contundente. Ahora, si usted quiere darle la lectura y mandar el mensaje, la oposición va a tener que cambiar el discurso, porque esto era de que el termómetro de mayo, pues si este es el termómetro de mayo, en mayo habrá poco que hacer la oposición. Ya lo han cambiado, vemos a un Leonel Fernández en mayo va diciendo... a ser una barrida, entonces, todavía mayor, porque no hay dudas de que el impacto de la obra de gobierno, del ejercicio, del estilo, de la comunicación, de la transparencia del presidente Abinader es un plus o un plus. Es algo adicional que lo ha marcado a él. Y entonces la rémora, el recuerdo del pasado y estos casos que están ventilándose en la justicia son un factor que va a influir de manera dominante en las próximas elecciones. Y si usted además va a entender que desde el poder es difícil que a alguien lo derroten, teniendo usted los niveles de popularidad que se le atribuyen al presidente Abinader, esta barrida en las elecciones municipales
son un anticipo de que aquello será peor, será un tsunami a nivel presidencial. Definitivamente, esa es la lectura. ¿Usted quería dar esa lectura? Ahí está. ¿Usted quiere interpretar que Santiago era la plaza electoral más importante, que yo decía y digo todavía, la capital política del país? Bueno, pues entonces el mensaje de Santiago es fuerte, mucho más fuerte, porque en Santiago entonces el derrotado no es Víctor Fadul, el candidato del PLD. No, el derrotado es el aspirante presidencial del PLD y actual alcalde. Y solo restan ya 65 días para el término del periodo municipal. El 24 de abril es el cambio de gobierno. Termina el periodo, los alcaldes ganadores, los que repiten, los nuevos, toman posesión por mandato constitucional dentro de 65 días, que será miércoles. El miércoles 24 de abril es cambio de mando a nivel municipal o reiteración de quienes lograron la reelección. Pero los mensajes, las lecturas están ahí. No sé cuál será el discurso de la oposición, el uso de los recursos del Estado, la no sé qué cosa, fundamentalmente, pero van a quedar muy mal. Con respecto a la disputa PLD, Fuerza del Pueblo, habrá que esperar los resultados finales. ¿Cuál partido logró como partido mayor cantidad de votos ahora? Hemos visto que el PLD ha sido más consistente que la Fuerza del Pueblo. Eso es entendible también, porque el PLD se admite que tiene una estructura que era antes una maquinaria electoral, una estructura electoral que le faltó grasa. Pues estoy haciendo aquí, estoy friccionándome las yemas de los dedos. Le faltó grasa en la logística, probablemente, porque ahora para motivar el voto se necesita de la logística, que es un sofismo, una palabra que no significa lo que el diccionario dice, que no es más que compra-venta de votos o motivar a votar con dinero, con ese combustible, y en ocasiones con otra cosa que no es solamente dinero, porque los adictos también votan y cuentan, y eso también está presente el día electoral, el día de la verdad. Entonces ahora, como que desde la oposición es más difícil tener los recursos y mecanismos para motivar a una gran afluencia de votantes y tratar de revertir todos esos factores en contra. Yo quiero hacer mención, a propósito de esto que citas, y de la preocupación que tengo en términos de estos resultados. Si bien fue un proceso abierto, fue un proceso democrático, no hay quejas fuera de los problemas tradicionales de compra de votos, del pleito que se armó en la entrada de un colegio, que son cosas que lamentablemente vemos en cada uno de los procesos, pero fuera de eso no hay nadie fue coartado en términos de obligado tenemos que ir a votar por alguien, tuvimos la libertad de hacerlo de manera abierta. Sin embargo, aún teniendo esa libertad, el amplio margen de abstención definitivamente pone en cuestionamiento qué pequeño grupo está eligiendo los destinos de cada uno de los municipios ayer que participaban dentro de este proceso. Cuando hablamos que el proceso de abstención, que el porcentaje de abstención aún no confirmado, porque habrá que terminar el conteo, pero ronda cerca del 70%, estamos hablando yo no creo que sea tanto, pero bueno, sí que está por encima del 50%. Hablemos del 60%. Hablemos del 60 para ser un poquito más realista. Si es tanto, es una alarma, entonces. Pero una alarma gravísima. Es que lo que se perfilaba en el día de ayer en términos de abstenciones era un porcentaje importante. Si llegara a ese 60%, que es lo que esperamos, sea solo un pensamiento, estamos hablando que solo 4 de 10 dominicanos eligieron el destino de cada uno de los 158 municipios. Solo 4. Lo que quiere decir que si un candidato del partido que fuera ganó por el 60%, solo 2 o 3 de esos dominicanos eligieron de 10
eligieron los destinos de esos municipios. Y ahí entonces se cuestiona la legitimidad de esa decisión popular, porque no todos participamos. Ahora, como era un proceso abierto y como la responsabilidad estaba en cada uno de nosotros para asistir a las urnas, que quede en su pensar que si hoy hay una derrota de la oposición abrumadora y usted quería de alguna manera ser parte del contrapeso, es su responsabilidad que así no lo fuera. Si hoy usted se queja de que hubo un uso excesivo de los recursos del Estado, de que eso fue comprado, pero no fue a votar para hacer el contrapeso, ¿de qué se queja? Entonces hoy lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué tanto apostamos por la democracia? Ayer Esteban Rosario hacía un cálculo rápido de lo que se asigna a la Junta Central Electoral de lo que asigna la Junta a los partidos, pero lo que nos cuesta en términos logísticos el proceso. Y estamos hablando de que cada voto cuesta casi 500 pesos en los dominicanos y dominicanas. Entonces, si su voto tiene tanto valor económico y democrático, que hoy estemos hablando de un porcentaje tan alto de abstención. Señores, que para mí hablar de un 20% de abstención es ilógico. Hablar de más de un 50% es inentendible. No hay cabeza en la que quepa cada uno de estas situaciones para luego entonces quejarnos porque el gobierno ganó de manera abrumadora y nos quejamos de que usaron los recursos del Estado, pero no ejercimos nuestra función de contrapeso y de equilibrio para que eso no ocurriera. Entonces, es un término preocupante, evidentemente. También hay una situación de muchos preguntarse por qué dos procesos, la necesidad de volverlos a juntar por el mismo tema económico y bueno. Vamos por partes. Eso último que tú dijiste, un tema económico. El origen de separar las elecciones, que ocurrió por primera vez en 1998 y que luego provocó, y esto en el 98 con la reforma constitucional de 1994, que fue una reforma debido a una crisis política, precisamente por el descreimiento en el resultado, digo, una crisis electoral que derivó en una crisis política, crisis por las elecciones del 94, que derivó en una crisis política que motivó un acuerdo para modificar la Constitución, de la que heredamos, por suerte, en ese 94, y se habla poco, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y la independencia, autonomía real del Poder Judicial. Eso fue, tal vez, el logro más importante de esa reforma del 94, que lo que hablaba era de colegios electorales cerrados, doble vuelta electoral, prohibición de la reelección, división por sexo, todo ese tipo de candados o mecanismos para evitar el fraude que era típico que se le atribuía a las gestiones de Joaquín Balaguer. Antes de seguir, vamos a recibir el café de esta joven que está paradita aquí. Es importante hacer como una especie de cronología de dónde vienen las cosas y por qué. El aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo con el que brindamos con todos ustedes. Esperamos que se estén tomando su cafecito también. Yo espero que llegue el caballero a leer la taza. El lector de tazas, eso es lo último. Entonces, retomando el hilo del análisis, es en el 94 que la reforma constitucional, debido a la crisis electoral derivada en crisis política, provoca el acuerdo político para cambiar la Constitución y separar las elecciones municipales de las congresuales y presidenciales por el tema del arrastre, de que la fuerza de los partidos y de las candidaturas presidenciales, la gente vota por todo lo del mismo partido sin saber, y además de que las candidaturas eran en plancha, los regidores, un alcalde y una plancha de regidores, todos. Ahora el voto es preferencial, por primera vez, directo a una persona como regidor, como debió ser, que es la expresión directa del ciudadano, muy bueno eso. Sin embargo, decíamos hace semanas aquí que se eliminó el arrastre electoral en derecho, legalmente no existe, pero en la práctica, debido a las características de esta jornada proselitista, en el nivel municipal se creía que eran los candidatos presidenciales que se estaban enfrentando y todo era un arrastre y no se conocían ni siquiera los candidatos municipales a regidores, que es una gran debilidad, es otro tema a tomar en cuenta aquí, porque el ciudadano no sabe por quién está votando, no conoce sus candidatos, no los conoce, y la boleta electoral hay que pensar en el diseño de eso, o poner una lupa al lado, porque tampoco se veían los nombres ni las caras
y un entintado que le dejaba a usted, todo ese negro le dejaba parte de la tinta negra en la boleta. Esos son aspectos a mejorar, oportunidades. Pero bien, la abstención que se creía, que se atribuye al nivel municipal siempre alta, en el 98 fue de un 48.9. 4 años después, en el 2002, fue casi 49, 48,98. En el 2006 disminuyó a 41.86. Fíjese el comportamiento cercano al 50 siempre. Y en el 2010, que fue por primera vez que se trató de volver a unificar las elecciones el mismo año, porque entonces se votaba en años distintos, con una diferencia de 2 años, para unificarla con la reforma del 2010 a la Constitución, se volvió a las elecciones el mismo año, aunque separadas las municipales, que es la situación actual, y que las municipales fueran tercer domingo de febrero, toma de posesión 24 de abril, del Congreso y Presidente, tercer domingo de mayo, toma de posesión como siempre 16 de agosto. Esa fue la reforma vigente. Pues en el 2010 la abstención fue de 43,57%. Estamos hablando del nivel municipal. En el 2016 hubo una gran concurrencia y tenemos la menor abstención en los periodos municipales históricamente desde el 98, 30,40%, la más baja. Sin embargo, en el 2020 se cae todo eso y viene el tema de la pandemia y se le atribuye a la pandemia, qué sé yo, y se trepa casi al 51%, es decir, que no votó más de la mitad de los 7 millones y tanto que estaban inscritos. Ahora se inscribieron o están hábiles para votar, estaban hábiles 8.100.000 habitantes o votantes, ciudadanos en capacidad de elegir y ser elegidos. Y la abstención va a estar pero muy por arriba del 50%, va a ser histórica, probablemente la más alta. Factor a tomar en cuenta, en el colegio electoral que usted fue a votar, haga un análisis. ¿Quiénes eran los votantes? El corte, los datos que ofreció la Junta Central Electoral con respecto a las edades, el padrón por edad de los distintos cortes, indicaba que de 18 a 40 años era la mayor franja electoral con más del 40% de los votantes y que la menor franja era de esos ya adultos a partir de los 40 y aún los adultos mayores. Si usted verifica en los colegios donde usted fue, la mayor concurrencia era de personas mayores, incluyendo de la tercera edad, personas que fueron asistidas por otros, que tenían dificultades motoras y que se le notaba su madurez, pero que también se le notaba su compromiso cívico y su ejercicio de un deber ciudadano. La juventud ajena, poco participativa, a pesar de los mensajes que se estaban enviando. El uso de redes sociales, el candidato del PLD en Santiago, Víctor Fadul, tuvo una estrategia muy dirigida a ese sector, pero no le respondió a ese sector. El PRM utilizó sus figuras. ¿Usted cree que es por casualidad que el ministro de la Juventud estaba con un protagonismo ahora tremendo, al lado de todo? Para poner ese ejemplo, y otras figuras frescas, jóvenes, tratando de atraer el voto joven. ¿Por qué los mensajes en las campañas están al ritmo de embol, de reggaetón y todo eso, para tratar de estar en sintonía con esa juventud? Pero esa juventud no fue a votar. Ahí está parte de la abstención. Entonces, los partidos políticos tienen un gran reto. Y el gran perdedor, el derrotado de este proceso, eso que se dice siempre de que la gran muestra de civismo, no, aquí hubo todo lo contrario. Fue una gran muestra de incivilidad, si vale ese término. No fue de civismo, fue de anticivismo, porque
la mayoría no fue a votar, no le hizo caso al proceso, no acudió al llamado. Los partidos no hicieron su trabajo de motivar a los votantes. Los candidatos no supieron promoverse. Y entonces, veamos, ¿y para qué este gran gasto de la democracia? Miles de millones de pesos en un proceso electoral. Entonces caemos en el tema económico, que se unifiquen las elecciones otra vez. El arrastre está de hecho y que sean el mismo día que voten por todo el mundo y habrá una economía tremenda y va a seguir el arrastre. Esa es una conclusión lógica en este análisis así macro, y todavía hay lecciones que aprender y hay que esperar datos concluyentes ya de la Junta Central Electoral. 7:30 minutos de la mañana. Revista Hora Estelar. La palabra estelar del día de hoy, gracias a Marcos Cambio, es muy atinada a propósito de este fin de semana y es voto. La palabra voto, vamos a ver de dónde proviene. Esta palabra viene del latín votum, que significa promesa hecha a un dios o deseo. En política significa una expresión de la preferencia pública o secreta ante una opción. El sufragio o voto universal data desde hace milenios, pero es a partir de 1789 donde los poderes políticos toman una forma o la forma que hoy conocemos. El voto es una condición necesaria para que un sistema político sea democrático. Existe el voto político o popular, el voto religioso o sagrado, el voto matrimonial, el voto de promesa, el voto olímpico, entre otros. La palabra estelar del día de hoy, voto. Así que ya saben de dónde proviene. Hablando de voto, el voto es la materialización también, es el hecho de un derecho que en teoría está configurado como el derecho al sufragio. El sufragio es esa atribución que se materializa con el hecho del voto físico. El sufragio es abstracto, el voto es físico. Entonces, hablando de votos y la importancia de un voto, hay muchas lecturas Yo me estoy sufriendo ese voto. de este proceso electoral municipal, porque eran 157 municipios y el Distrito Nacional. Porque el Distrito Nacional no es un municipio, es el Distrito Nacional. Y hablamos de 158 municipios, eso es incorrecto. Es cierto. Realmente son 157 municipios y el Distrito Nacional. Sí habían 158 aspirantes. Sí, alcaldías. O 158 ayuntamientos, Así si usted es. quiere. Pero como demarcación, el alcalde del Distrito Nacional corresponde al Distrito Nacional, no a un municipio. Porque el Distrito Nacional no es un municipio, es el único, el Distrito Nacional, el asiento del gobierno, la capital de la República, etc. Entonces, un voto decide las elecciones, siempre se han dicho que el que tiene mayoría. Pues hay un resultado ya con la información de la Junta Electoral de que están computados todos los colegios electorales, que va a decidir una victoria por un voto. ¿Y dónde es eso? Porque es en el Cibao. Y sobre todo porque tiene que ver con que la parte gananciosa es de la oposición. En Dajabón, o sea que la oposición le ganó al gobierno por un voto, señores, literalmente por un voto. Vamos a ver las imágenes de la actualización más reciente de la página de la Junta Central Electoral en Dajabón, en donde el representante del partido oficialista PRM pierde por un solo voto. Riverón, que fue comunicador, colaborador de muchos de nosotros en esa zona. Un personaje folclórico. Perdió frente a la doctora, así la conocen, la doctora Fior,
por un solo voto, señores. Lourdes, te pasé las imágenes. Sí, vamos a ver, ponla completamente en amplio para que podamos distinguir. Miren los vamos resultados. A acercarlo, si Dicen sea ahí posible. que no faltan colegios, que los 51 colegios electorales fueron ya computados, es decir, el 100% de los votos, y que se emitieron 13.296 votos. Fíjate un detalle, que la abstención antes del resultado de un voto de diferencia es de 41%. Puede ser de la más baja del país. Sí. En Dajabón. Pero también es proporcional a la cantidad de votantes. Ahora. No, y a la competencia también, que hay más interés. ¿Cuál es el resultado? Riverón sacó 5.924 y la doctora Fior 5.925 por un solo voto. Ahí se van a revisar. Digo, si no lo revisaron en las mesas. Ese pataleo tiene que ir por un solo voto. No, pero tiene que ser. Bueno, en las actas evidentemente tiene que haber un proceso ya, pero tendría que revisar las actas. Santiago Riverón Arias es el candidato por el Partido Revolucionario Moderno y la doctora Fior es la candidata por el PLD, que es la virtual ganadora de Dajabón por un voto. Yo creo que en mis años periodísticos que me ha tocado cubrir varios procesos electorales, nunca había visto una diferencia tan cerrada por un solo voto. O sea que eso ocurre en Dajabón, dentro de las actualizaciones de la Junta Central Electoral, que continúa. Me encantó en estas elecciones, lo pudimos ver en las del 2020, pero probablemente estábamos menos familiarizados con la plataforma. Pero ayer, como ciudadanos, o sea, cualquier ciudadano, lejos de los medios de comunicación, podíamos entrar a la página de la Junta, buscábamos el municipio o el distrito municipal y de inmediato íbamos viendo las actualizaciones. O sea que me pareció todavía lo pueden hacer, lo único proceso. Que la página parece que está un poco más lenta debido al tráfico, porque anoche ya tarde en la noche estaba bastante lenta, muchas personas estaban pues buscando, ¿verdad? Y buscando el dato, es una página interactiva que usted puede actualizarla y buscar a conveniencia el lugar que usted quiera, y entonces ahora hay mucha demanda, entonces ese es un tema. Sí. Hay que llamar la atención, me llama la atención a mí, que han reaccionado mucha gente al comentario que estaba haciendo, la realidad, y dicen cosas que yo no me atrevo a decir por acá, de realidades que viven y de cómo está esto con la venta del voto, la compra-venta de los votos. También hubo un proselitismo, oye, unas violaciones a la ley electoral flagrantes. Sí. Unos delitos electorales ahí que hay que proceder. El tema de los baberos y diciéndole a usted el número tal de esto en camino a votar. Es una barbaridad. De hecho, en el recorrido que pude realizar ayer, confirmé cómo de manera histórica y tradicional hay colegios, escuelas en este caso, que acogen mesas electorales en donde el proselitismo fuera es impresionante. Es el caso de la Escuela Santiago Guzmán en Villa Progreso, por ejemplo, en donde el votante prácticamente no puede entrar de la cantidad de gente que hay ahí afuera, pululando sin oficio, más que evidentemente irrumpir en la intención de voto de las personas que allí les corresponde hacerlo. Acoge varias mesas electorales ese centro educativo. Señores, yo de hecho voy a ubicar esas imágenes. Ayer tomé unas cuantas para podérselas mostrar y es impresionante. Lo propio ocurre también en la escuela que se encuentra un poco más arriba del Centro León, en esa dirección de la 27 de febrero. Muchísima gente. Señores, que lo que hace es perturbar ese proselitismo. Tenemos que irlo corrigiendo porque al final lo que hace es importunar al votante y en este caso al poco votante, a la poca cantidad de votantes que asistieron a las distintas mesas electorales. Hay que decir de ese proselitismo así que se nota también en los sectores más populares. Así es. En los sectores de clase media alta no hay ni esa acumulación de votantes o de gente que pulula en los alrededores, ni tampoco se ve el episodio de compra-venta, que de acuerdo a la observación de participación ciudadana se produjo y que lo hicieron tanto gente
del gobierno como de la oposición. Eso es lo que dijo Participación Ciudadana en su reporte. Pero hay que decir que en el caso Santiago, y yo recorrí varios recintos de votación, eso que tú señalas de aquí en el sector de Villa Progreso, Villa del Caimito, también era verificable en Pueblo Nuevo. Sí. También era verificable en La Joya, alrededor de la escuela Telésforo Reynoso, donde antes existió el matadero municipal. Y también tú podías ver ese proselitismo, dije en Pueblo Nuevo, ¿verdad? Porque caminé por ahí. Y en otros puntos, pero sobre todo en los sectores muy populosos. Bueno, ahí están las imágenes, Lourdes, para que podamos mostrarlo en la escuela de Villa Progreso. Tal vez porque yo fui a la hora también del almuerzo. Pero es que no debe ser a ninguna hora. Del reparto Lourdes, de la logística. Te compartí las imágenes. Vamos a mostrar para que ustedes vean la cantidad de personas afuera de la escuela Santiago Guzmán, justo en la entrada de Villa Progreso. Miren ahí, miren ahí. Toda esa gente. Y no es que iban a votar. ¿Qué van a votar? Gente que se quedó ahí el día entero de los partidos, con sus baberos, cada uno representando un partido en específico, pero importunaban la entrada, la salida de la gente. Adentro me reportan que no había ningún tipo de inconveniente, la gente fluía de manera regular. Pero afuera, señor, eso tenemos que acabarlo. Me dice la producción que en estos momentos vamos a presentar un resumen de lo ocurrido ayer en esta cobertura especial realizada por Teleuniverso llamada Elecciones Municipales 2024. ¿Será después de la pausa? Bueno, me dicen que lo podemos poner directo, según pues, tengo la confirmación. Entonces. Vámonos y de ahí a la pausa directamente. Ahora, estelar, se nos han quedado muchas cosas, pero como las imágenes valen más que las palabras, vamos a ver imágenes resumiendo y nosotros comentando sobre ellas de la jornada electoral ayer en Santiago, parte de lo vivido en el día electoral en el municipio de Santiago, con todo un éxito para la organización, no así para la participación. Es así. Y sobre todo porque destacamos el trabajo sin cansancio de la parte de producción y de nuestros compañeros periodistas en la calle en esta cobertura electoral municipal 2024, esta cobertura completa y durante todo el día llevada a cabo por Teleuniverso, en el que tuvimos interacción con los compañeros periodistas que estaban en los distintos puntos del municipio y de otros municipios del país, y pues evidentemente mostrando las participaciones de los actores políticos. Ahí está usted, ahí está el grupo inicial, los anfitriones en la producción de este canal, Esteban Rosario, José Ernesto de Vares y Liana Rosario. Pero estaban los Rosarios ahí acabando. Los Rosarios acabando. Los Rosarios acabando. De ahí no íbamos a marchar ahí por la fortuna de los Rosarios. Estaba Pablito Aguilera también como director de prensa, pero estuvimos mostrando, miren, ahí estamos viendo las intervenciones del senador Eduardo Estrella, luego de votar. Eso es en Pueblo Nuevo. Esto fue en Pueblo Nuevo, así mismo es, en donde habían varias mesas. Ahí había mucho activismo, eso estaba muy caliente, caliente. Sí, definitivamente. De igual manera presentamos las entrevistas al candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, que ejercía su voto aquí en Santiago, la vicepresidente, Daniel Rivera, en fin, una serie, por supuesto, los candidatos principales a la parte municipal, Ulises Rodríguez y Víctor Fadul, el presidente de la República, que no podía quedarse. Que fue muy puntual el presidente. 10:30 de la mañana en el Colegio Babeque en Santo Domingo. Y estuvo como cercano ahí, y esta es una imagen muy dramática de Guillermo Moreno de un lado y Faride Raful del otro. No es coincidencia. Y estaba el padre de Faride y estaba la esposa de Guillermo Moreno. Sí. Que están diciendo algunas malas lenguas, se atreven a anticipar que suena como futura Procuradora General de la República. Aura Celeste Fernández de Moreno, estoy diciendo ahora, totalmente especulación, podría ser la próxima o la sustituta de la actual Procuradora General de la República
en un nuevo periodo de gobierno. Ahí estuvimos Lo dije ahora, también, sí. con mucha antelación. Ahí estuvimos también viendo las imágenes del candidato a senador Daniel Rivera, del candidato a senador Marino Collante, al momento de ejercer su voto, el primero de ellos en Amaprozán, el segundo en el Politécnico, hablaban del proceso. Lo mismo mostramos imágenes del momento de votación del expresidente Leonel Fernández, que también lo hizo temprano. Miren la misma chica que está en los dos. Sí, miren los dos. Oye, pero qué elegante. Ajá, caramba, rodeada de dos varones. De tres, porque... Y mire otro modelo ahí ahora. En un momento estuvo nuestro compañero Pablito Aguilera, luego nos acompañó el periodista Leoncio Peralta, que también formó parte. Leoncio, estaba pesado. No, era peso pesado en esa transmisión especial, y la verdad que reitero la felicitación a toda la producción de Teleuniverso, a los compañeros periodistas que con ese calor de ayer y las largas horas de jornada hicieron un excelente trabajo. Así que la felicitación a toda la producción de Canal 24. Hay que decir, para que no nos olvidemos, que este lunes están suspendidas las labores en las escuelas. Donde hubo mesas para que no haya... Y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en todos sus centros y recintos, así como en la zona de Engombe, no así en el campus. La UAS tiene docencia en su campus Santo Domingo y está suspendida la docencia hasta mañana a las 7 de la mañana. Se reanuda en los centros, en los recintos, centros y subcentros de la universidad pública por mandato de una resolución del rector de la UAS. Como expectativa, hoy se supone que hablará el candidato presidencial por el PLD, Abel Martínez, sobre el proceso del fin de semana. Ayer fue suspendida o pospuesta más bien la alocución que tendría el presidente de la República por solicitud de la Junta Central Electoral. Sí. Tendremos que hablar de eso y sobre todo si se pospone, ¿para cuándo será? Debimos comentar eso porque fue un acto de mucho tino y prudencia, porque se veía, se cuestionaba que se anuncia que el presidente de la República va a hablar a las 10 de la noche, un día electoral en el que se supone que el control de todo lo tiene la Junta Central Electoral. Eso no era prudente, eso no se vio bien. Entonces la Junta tuvo la iniciativa, y yo diría que la valentía y el ejercicio de funciones de solicitarle muy cortésmente, muy protocolarmente la posposición al presidente, que aunque tiene todo el derecho a hablar cuando le parezca, que no lo hiciera, que fue lo mejor. Algo que él aceptó, pero sin embargo hoy se esperan las reacciones. No se ha anunciado de manera formal, pero Leonel Fernández hablará. Del presidente del PRM fueron muy prudentes, sosegadas, fueron leídas y fueron muy breves y precisas. Es así. No fue para aplastar a la oposición, no fue para un holgorio, y fue muy adecuado al momento ese discurso alrededor de las 9:30 de la noche de ayer. Terminamos Revista Hora Estelar. Gratitud a ustedes, Iliana Rosario y Carlos Manuel Estrella. Esperamos contar pronto con el regreso de Jaime Tomás. Buenos días, lo que sigue es el cafecito con Iliana Rosario de anfitriona. Buenos días.